La primera tendencia que yo encontré, y que vengo, de alguna manera la vengo viviendo como administrador de plataformas, es esto de ¿quién se ha llevado mi audiencia? Nosotros, yo cuando presentaba social media, pichábamos, no sé dónde pararme, voy a ir caminando. Mientras presentábamos una propuesta de social media, decíamos, bueno, hay que hacer una estrategia de adquisición de seguidores. Esta es la base, esto es medios propios, en el cual, imagínense que son suscriptores, que luego de eso nosotros podemos atacar hacia ellos. Imagínense una base de datos de 500.000 seguidores, nosotros podríamos constantemente hablar con eso. Obviamente Facebook salió al IPO y tiene que justificar su cotización, entonces el negocio publicitario se volvió cada vez más importante. Entonces, todos los que estemos manejando espacios, y no tanto Twitter todavía, Twitter sigue siendo un espacio un poco virgen, pero puntualmente con Facebook empezamos a ver de que lo que antes veíamos como los espacios ganados eran espacios no tan, los espacios propios no necesariamente eran así. Y estuvimos los últimos años volviéndonos locos por el like. Y la locura por el like, todos consumiendo likes y tratar de conseguir likes. ¿Y cómo consigo likes? Mientras no existía el espacio, la forma publicitaria de likes o follower, cómo hacer para hackear esto que lo otro. El primero que logró y compró likes falsos era un influenciador y lo llamaban a manejar un Chevrolet, que es una agencia que conozco, y que manejar un Chevrolet de por acá. La cuestión era el más, el like, la locura por sumar los fans. Y de alguna manera era como Forrest Gump en el momento de la película en que después de correr y que todo el mundo seguíamos esta tendencia de hay que sumar los likes, decíamos, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué? ¿En qué cuestión está aportando esto en la marca, el valor de la marca, la relación con los consumidores, esto de humanizar que estábamos hablando? Yo he dado muchas charlas así, súper motivadoras en social media y de alguna manera de a poco ciertas cosas se van, ¿cómo diría? Se van, digamos, cancelando y no son así, van cambiando las cuestiones. No me echo la culpa y pido perdón a quien me haya escuchado en su momento. Entonces, así como esta nota de Advertising Age que dice que Facebook ya admite que lo que es el organic reach ya deja de ser una parte clave y recomiendan empezar a pautar. ¿Okay? Entonces, de golpe nos encontramos genial. Tenemos una base de datos que construimos los últimos 500.000 durante años. Gastamos dinero para sumar seguidores y al final no tiene ningún tipo de valor. O sea, ¿qué hacemos con esto? Entonces, lo primero que está pasando es esto. Nosotros como especialistas de social media, gente que nos dedicamos a social media, tenemos que dejar de pensar en esto de los medios propios, que los medios propios en realidad sean los que son medios prestados. Es un medio donde no tenemos el control. Leí una nota que un sitio es una especie de, o el contenido es una especie de granja donde yo puedo crear el contenido, y el Facebook puntualmente, o Twitter incluso, es un espacio rentado de una sala de convenciones, donde yo puedo decorar un poco mi stand, pero no puedo decorar la sala de convenciones. Y de alguna manera es así, el día de mañana que hay que cerrar la sala, todo esto que habíamos hecho, digamos, expira. Y esto viene relacionado a nuestra segunda tendencia. Empezamos de vuelta a prestar atención a los viejos amigos incondicionales, ¿okay? El regreso de los sitios. Nosotros, antes de social media, toda una agencia se dedicaba prácticamente a hacer sitios flash, a hacer sitios, micrositios. Luego empezó la web 2.0 y era cómo hacer un sitio en Second Life. Y así vamos pasando de tendencia en tendencia. Pero lo que siempre fue incondicional y que fue abandonado, hoy no aparece prácticamente un dominio en internet en una página, en un cartel en la calle, ni en la tele. Aparece solamente subite a nuestro hashtag o subite a nuestro sitio. Y a fin de cuentas, el mayor valor que tiene una marca hoy en internet es los sitios propios, los activos personales que tienen control absoluto. Y lo más loco de todo esto es que quienes tienen posibilidad de tener tanto acceso a la cuenta de Facebook del Analytics, se dan cuenta de la cantidad, los millones de visitas que tiene hoy una página de Analytics, una página de cualquier marca importante, que comparado con el tráfico que tiene una página en Facebook es irrisoria. Entonces no se entiende lo que estuvimos haciendo nosotros como social media experts, sumando y tratando de sumar likes y volviéndonos locos cuando en realidad la acción estaba ocurriendo en Analytics, en el sitio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa obviamente? Que Facebook, Twitter, Instagram, descifraron cómo seducir a nosotros los marketineros, que es mostrando KPIs felices, me gustas, me seguidores, cuánta gente me pinea, etcétera, etcétera. Mientras tanto, un gráfico de Analytics suele viene el reporte, después que el nerd de Analytics nos pasó el reporte 5 días tarde, esto que lo otro, visitas, no entendemos qué es el bounce rate.
Es un tema de sexiness, ¿no? De alguna manera de cuál es la cuestión. Entonces, empieza a volver a este lado. Y esto también empiezo a verlo, me sorprendió cuando vi esta nota que empieza a hablar de lo mismo, de que las marcas empiezan a echar a Facebook en términos de espacio de vida de la marca para volver a los sitios. Los micrositios, yo no soy muy fan de los micrositios puntualmente, pero yo creo que la lógica que aprendimos nosotros como especialistas de social media, en el cual lo que es el valor de una comunidad, lo complicado que es gerenciar una comunidad, lo que una comunidad muy probablemente lo que tengamos no es una comunidad, si es otro tipo de cuestión, muy probablemente sea muy interesante que salga alguna empresa que facilite, así como hizo WordPress muy fácil hacer un blog, sea muy fácil empezar a crear estas cosas de engagement que nos gustaron tanto en Twitter y en Facebook para llevarlas a los sitios. Creo que no existe, yo todavía no la conozco, pero noto un patrón en el cual hay un regreso a los sitios web que hemos abandonado por error, muy probablemente, o engañados por la bruja de social media. Y esto es un gráfico interesante que estaba en esta nota también. El tráfico, hoy nosotros, ¿qué hacíamos? Estamos constantemente posteando contenido y tratando de que ese contenido tenga engagement y que la gente genere likes, o incluso antes pautábamos fuera de Facebook para llevar tráfico a Facebook. Lo que hay un patrón que se empieza a recorrer, a partir del 2012 empieza a haber un crecimiento del tráfico que vuelve a los sitios web, incluso desde Facebook, y empieza a bajar el tráfico que empieza a llevar, los clics de banners o pagos que empiezan a ir tanto a YouTube como a Facebook. Es un patrón que lo empezamos a observar y es una cuestión que ustedes, como especialistas, incluso, repito, de social, es para prestar atención. Social media no se trata solamente de gestionar lo que era lo gratuito, ¿okay? Empieza a trabajarse de otro. Me pasé un patrón, creo que me salté. Y la primera es esta. Empieza los nuevos KPIs. Dejamos de medir followers, dejamos de medir fans, dejamos de medir retweets. Empezamos a medir y empezar una cuestión más, es cómo medimos la atención real. ¿Okay? Los likes, si es que siguen funcionando como tal, y los retweets no son otra cosa que un medio o una respuesta que va a lograr a fin de cuentas el medio final, que es atención, más gente que está enfrente de nuestro contenido. El anunciante, o cómo funciona el marketing, es esto, no es sumar likes, que el like tiene una correlación directa con el amor que tengo hacia la marca, lo cual tiene un valor, yo voy a valer $1 más para la marca y voy a comprar el supermercado. No funciona así, o no hay ningún estudio y no es directo para todas las marcas. Hay que ir a las bases del marketing tradicional, del libro tonto de Kotler, de que cualquier persona que haya leído o que esté hablando de publicidad, es generar una repetición y llegar al mensaje correcto, la gente correcta, obviamente quizás el momento más considerado. Pero de alguna manera eso es a las fuentes a las que nosotros vamos a volver. Empezar a retomar el sentido del contenido real, no el postear por postear. Entonces, como les decía, empezar de vuelta a leer Analytics. ¿Cuáles son los KPI? Sinceramente no lo tengo resuelto en la cabeza. Y se los voy a decir muy pronto, sigan en mi Twitter y denle like a mis posts. Pero yo creo que es muy probable que empecemos a ver nuevamente cantidad de gente que estamos llegando, cantidad de veces que la gente vuelve a conectarse con nuestro contenido, cantidad de gente total que no vio nuestro contenido. Ustedes si van a su sitio web de su marca o a su viejo blog abandonado de la estrategia que hicieron en el 2012, van a empezar a ver que hay una vieja nota que sigue teniendo tráfico. Y nadie la está midiendo ahora. Y ese tráfico quizás tiene más atención que el posteo que acabamos de hacer ayer en nuestro Facebook. Entonces, imagínense la estrategia de contenido que hayan realizado, sea en un formato de blog, sea en un formato de micrositio. Imagínense cuál es el valor real que está teniendo esa cuestión que la tenemos abandonada. Entonces, y acá vuelvo a lo que decía antes, social va a dejar, o dejó de ser exclusivamente del gestionar lo gratuito. Fefu, te dejo que veas. Que sea de gestionar lo gratuito. ¿Okay? Social media antes era el departamento que yo me acuerdo, André, que social media los creativos no querían hacer social media porque estaban haciendo los micrositios. Entonces social media estábamos nosotros posteando estrategias y luego cuando se volvió sexy todo el mundo quería, obviamente la agencia total se convirtió en una agencia en la cual social media estaba integrada. Y muy probablemente las grandes agencias social sea parte ya absolutamente, no solamente la mayoría de facturación a nivel producción, sino también un centro en la parte de la estrategia. Quizás ni esté en la discusión de si social es importante. Ya ni se habla de si Internet tiene que estar en la pauta o no, ¿verdad? Entonces,
Empezamos a hablar y lo que me gusta de las charlas que tanto Mariano como Bruno es que está muy linkeada a lo que decían antes. Primero una cuestión puntual. Hablábamos de Big Data. Big Data no es otra cosa que el incremento de la capacidad de procesamiento de las máquinas, ¿okay? Y es más barato. Entonces, 1 terabyte es mucho más fácil de procesar que antes una base de datos de SQL que tenía 50 megas. Entonces, cuando esa data, que en su conjunto no es otra cosa que una especie de, son como un Lego tirado en el piso que no tiene un Rusty que no significa nada, cuando se le empieza a dar forma es que tiene valor. Y hoy sí es accionable. Obviamente no podemos, como decía Mariano, empezar a hacer cosas predictivas y mandarle una recomendación de comprar un auto a alguien que sabemos que probablemente se le está a punto de volver viejo, pero ya las herramientas se hacen cada vez más fáciles. Hay otra cosa también importante. En el marketing, en nosotros que no somos ingenieros, a menos que haya alguno, nosotros empezamos a usar masivamente las plataformas al punto que son más fáciles de usar, son más accesibles a nosotros, son más fáciles de entender. Realmente hacer un sitio web HTML, muchos de nosotros quizás lo saben hacer, pero los sitios web empezaron a hacer y los blogs, cuando WordPress salió, que era ponerlo y subir un blogspot. Facebook no es otra cosa que la respuesta de la incapacidad de todos nosotros de construir una comunidad. Facebook es un WordPress de comunidad. Obviamente se formó en se creó un ecosistema dentro de eso que tiene mucho valor, que es lo que hoy vale tanto en la bolsa. Entonces hoy podemos hacer un tipo de segmentaciones que no se puede, es inimaginable la cantidad de cosas que se pueden hacer y ya está accesible hoy. Hoy se puede elegir una persona en base a sus intereses puntualmente de música, su interés en ropa, si cambió el celular. Para que se den una idea, Facebook realmente es el mejor ejemplo. Y voy a saltar un paso para atrás en realidad. Hoy cada una de las plataformas, puntualmente social media, tiene mucha data interesante. La primera plataforma que revolucionó de alguna manera la forma de hacer publicidad fue Google. Google no hizo otra cosa que, es una base de intenciones en la cual cualquier cosa que ingresamos, qué queremos hacer, vos podés targetear en base a la necesidad de la persona. Es sensacional. Por eso Google fue una de las compañías de mayor valor y sigue siendo de mayor valor incluso del mundo, en todas las categorías. Twitter, uno puede hacer un targeting en base a los intereses y también en base a lo que la gente escribe. Ya vamos a hablar más tarde, pero uno puede hacer un targeting en base, yo quiero hacer a la gente que corre, que usa el Nike Plus. Y vos podrías poner la keyword, ok, Nike Plus tiene el auto-tweet que dice just run tantos kilómetros, y se puede poner just run como una especie de criterio de targeting, y se puede hacer una estrategia en base a eso. Twitter tiene tecnología propia también que trata de predecir en base a cuáles son tus intereses, en base a lo que compartiste, con quién vos hablás, con quién vos seguís. E incluso si vos sos creativo, puedes hacer llegar a gente en base a gente que le interesa algún gusto en particular y vos puedes crear clusters de segmentos, grupos de segmentos parecidos. Facebook tiene algo muy lindo, que es, nosotros estuvimos por mucho tiempo eligiendo y seleccionando cosas de interés. Me gusta tal banda, tengo esta edad, fui a este club, me gusta esta película, etc. Y esto, si ustedes se dan cuenta, todos los diseños que fueron haciendo Facebook, los rediseños de la web, parece que necesitó. No, sí, necesito. Todos los diseños que vino haciendo, que vino haciendo Facebook en su interfase, estuvieron hechos necesariamente para... Este señor es más flaco en mi foto original. Están hechos para que nosotros pongamos más data y sea más fácil de poner. Y una cosa muy interesante también de Facebook, tanto como Twitter, es que están interconectadas. Vos, tu celular y en tu desktop, vos sos la misma persona. Y hay muy pocas tecnologías que por ahora pueden identificar eso. Entonces las tecnologías previas a cómo hacemos nosotros para identificar a alguien es, como bien hablaban, las cookies, como decía Bruno. La cookie no es otra cosa que un número de serie que está alojado en tu browser que te identifica como una persona. Y esa cookie macheada con información que existen dentro de estas plataformas de publicidad, sea Facebook, Twitter, como plataformas de programmatic, que voy a hablar levemente más adelante, te permiten decir, ok, esta persona podría ser interesada o es esta persona que me interesa tal cuestión o qué otra cuestión. Entonces hablábamos de Facebook. Esto es una captura vieja, así que mis gustos cambiaron, pero prácticamente imagínense, yo en base a mi comportamiento le di un like a la GoPro,
Me estaba leyendo un artículo en Yahoo sobre conexiones de banda ancha. Leí una cámara digital en Mercado Libre. Vi How I Met Your Mother en Netflix. Me gusta el pop en Songsa. Eso no debería contarlo, pero bueno. La parte de... Bueno, y me gustaban algunos otros, uso SoundCloud. Todo eso me define como un perfil. Imagínense que nosotros estamos constantemente definiendo estos perfiles y alimentando esta máquina de base de datos de información de nosotros. Entonces, ¿cómo cambió entre el marketing tradicional o las viejas formas de hacer targeting que teníamos antes, en el cual antes llegabas te decía un brief, te venía hombre y mujer, de entre te da, y bueno, tiramos por algún periódico que llegues a la mayor cantidad posible, algún programa de televisión que sea, o una revista que hable sobre la cuestión. En internet corríamos banners, en sitios que asumíamos que. Hoy por hoy la tecnología ya está, no hace falta hablar de Big Data para esperar unos 15 años. Inmediatamente hoy ya está la capacidad de crear microsegmentación y crear mensajes mucho más interesantes. Y social media se va a empezar a mover hacia ese lado. Facebook hoy te dice, no junte más seguidores. Ustedes pueden poner un posteo y targetear a gente en base a todos estos criterios que estábamos hablando. Hoy social media se habla de cómo gestionar el contenido y cómo llegar a la gente correcta y cómo idealmente hacer contenido que orgánicamente se pueda distribuir en base a los likes o a la distribución o al boca en boca o a mi mamá que manda un PowerPoint por mail. Entonces, como decía, y esto es una noticia que salió esta semana, la misma tecnología que Facebook estuvo explotando durante unos años, los últimos 3 años, en su propia plataforma, la está empezando de a poco a poner a disposición del resto de los anunciantes. Entonces, el día de mañana, así como hablaba Bruno, que hoy están entran a booking.com, ven un hotel y ese hotel lo sigue por la web, va a empezar ustedes a empezar a ver información mucho más segmentada en base a los criterios que ustedes han puesto en Facebook. Y sobre las segmentaciones que los Data Management Platforms, que son plataformas que recopilan información de muchos sitios para sacar indicios de ustedes, van a empezar a retroalimentarse. Cada vez más la tecnología de publicidad es más inteligente y no es ciencia ficción. Hoy ustedes tienen acceso. Muchas plataformas no hace falta ni llamar al teléfono para abrir una cuenta. Facebook, Twitter y muchas plataformas de compra directa, incluso como Google. Programmatic puntualmente es algo muy simple, es la utilización de tecnología para hacer más, mejor y aprender durante el proceso. ¿Okay? Programmatic de alguna manera podría, si uno se fija debajo del capó, es complicado, es mucha tecnología que trata de conectar estos nodos, esta Big Data que hay aquí, pero nuestro trabajo como marketineros se va a basar en el futuro a cómo tratar de programar una serie de secuencias y de mensajes y de creatividades y en base a la respuesta de la gente y hacer un guión. Vamos a empezar a hablar de guiones de forma programática. Vamos a empezar a decir, ok, a este grupo de gente vamos a mostrar este tipo de contenido y le vamos a derivar este tipo de contenido y a este tipo de gente vamos a dar a otro y cuando abran el mail, ¿qué pasa a esta persona? O como decía Bruno, si tenemos la base de datos podemos meterlo dentro de este custom audience, tanto en Facebook, Twitter o cualquier otra plataforma para hacerle llegar. Y este inventario, esta capacidad de acceder, no solamente es interesante, no solamente está en Facebook, en Twitter, también está en cualquier otro sitio que esté conectado y cada vez son más. Y Programmatic, esto quizás ustedes ni lo perciban, pero está lo que se llama network previamente, que era llegar a inventario remanente. Y Programmatic no se basa sobre llegar solamente al inventario remanente, es llegar al mejor inventario posible, pero la cuestión es de forma programada, de forma automática. Una cosa muy interesante que ustedes quizás ya hayan escuchado. En Argentina no existen compañías que todavía estén bien posicionadas como tal, que es la publicidad nativa. ¿Alguien la escuchó antes? La publicidad nativa no es otra cosa que publicidad que está embebida en el contenido. Ustedes cuando entran a CNN van abajo y dice otro contenido que te podría interesar y ustedes hacen clic y muchas veces los va a mandar afuera del sitio. Y existen en muchos sitios más. Clarín creo que también lo está haciendo. Eso es contenido, ¿por qué? Porque las marcas, las empresas van a empezar a medir y cada vez más el tráfico a su contenido en lugar de solamente los likes y los shares. Ustedes construyen un contenido para que viva una cantidad de tiempo. A mí se me ocurre que un buen reporte de social media sería, esta semana de todo nuestro contenido histórico fueron leídos 130 notas, incluso de las cuales la mitad fueron posteadas quizás hace 2 años. Y ahí lo interesante es cuál fue el más vista, de dónde vino. Social media ya es todo.
Eso también es lo que quiero dejarles acá. Social media deja de ser nosotros los que estábamos adelante de Facebook y Twitter. Social media se trata de gestionar contenido. Social media se trata de ser dueños y distribuidores de contenido. Empezar a programar historias, empezar a programar mensajes. Entonces, Native Advertising empezó a crecer muchísimo las búsquedas y estos conceptos hace muy poco tiempo. Y esto sigue creciendo, porque también no hay un concepto único que defina qué es contenido nativo. Algunos dicen, pero esto es engañar al consumidor porque me hacen cliquear pensando que es un artículo. Pero bueno, a fin de cuentas, así como antes perseguíamos los likes, hoy queremos que más gente acceda a nuestro contenido y lo lea. El primero que comenzó fue BuzzFeed. BuzzFeed, y como les decía, ustedes entran a algún medio como estos y van a empezar a ver contenido que está resaltado y remarcado y recomendado. Y esto es puntualmente como CNN, que les decía, ustedes entren y van a ver contenido de la web y van a ver que está esta cuestión. Compañías como Outbrain, Taboola, Chartreuse son de las que se dedican a esto. Muy pronto va a salir alguna compañía en Argentina que lo haga también. Y esto es también el mensaje más importante. Yo creo que me voy a hablar de nosotros porque yo batallé mucho la vida del social media profesional. Siempre estábamos, no solamente en el asiento de atrás, digital siempre decía que está en el asiento de atrás del auto, de la conducción del mensaje. Estábamos nosotros en el carrito, yo no tengo hijos, en el carrito que va atrás en el auto, ahí estaba social media, se lo sentaba el nene. Hace las cosas porque los clientes lo van pidiendo, es interesante, pero hoy social media está tomando todo. Y los que han hecho carrera en social media y los que incluso empiezan ahora, hoy empiezan a ponerse el mismo sombrero que los viejos marketeros digitales, que no tienen más de 10 años en la industria. El marketing digital era hablar de metric, era hablar de search, era hablar de Facebook, era hablar de contenido, hablar de estrategia, de canales. A fin de cuentas empieza a converger toda esta cuestión. Hoy el trabajo de todos nosotros que trabajamos en social se basa tanto en analytics, en entender copy, en entender medios pagos, creatividad. Deja de ser, insisto por 80 veces, manejar los canales sociales. Se trata de cómo gestionar el contenido a través de todos los canales y las plataformas sociales son una de ellas. Entonces, me parece que es una gran oportunidad, es un gran momento de cambio en la industria, así que estudien en el Miami Ad School, las inscripciones van por ahí y gracias.